Deja la ira, desecha el enojo. No te cites de manera alguna a hacer lo malo. Salmos 37, 8. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio Donai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor, Luis Venegas. Y en esta linda mañana de jueves 13 de marzo del 2025, y bajo la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor, y bajo la gracia, esa gracia inmerecida que Cristo nos dio al momento de morir en la cruz para liberarnos de nuestros pecados pasados, y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional de Didascalia, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional Tiempo de Conexión con Papá. Como es costumbre, todas las mañanas, Papá nos trae un gran mensaje. Y más que un mensaje, es una enseñanza de vida, una enseñanza que nos toca el corazón. Y hoy más que nunca me lo está tocando a mí. Y el mensaje que hoy te queremos traer en este devocional lo hemos titulado La ira, un fuego que destruye el alma. Y es cierto, la ira destruye el alma y no sabe cuánto la destruye. Después de salir de un momento de ira, hoy siento mi alma y mi corazón desvanecida, triste. Queridos hermanos, cada día libramos una gran batalla interna, una lucha que no siempre se ve con los ojos físicos, pero sí se manifiesta mucho en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos y en nuestras palabras. Dentro de nuestro corazón hay emociones que pueden edificarnos o pueden destruirnos. Emociones que pueden reflejar la gloria del Señor o alejarnos de su propósito. Una de ellas es la ira, un sentimiento que, si no se domina, se convierte en un fuego incontrolable que consume completamente el alma, destruye las relaciones. Y lo más peligroso es que nos separa de la comunión con Dios. La ira es un sentimiento natural. Todos en algún momento hemos sentido ira, hemos experimentado el enojo. Mas sin embargo, la diferencia radica es en cómo reaccionamos ante ella. La ira descontrolada ha sido la raíz de incontables conflictos familiares, divisiones en la iglesia, rupturas matrimoniales y hasta guerras entre naciones. La ira nos muestra cómo el enojo, sin control, ha llevado a hombres y mujeres a cometer actos irreparables. Y el enemigo conoce el poder destructivo de la ira. Por eso intenta sembrarla en nuestro corazón, cultivarla en nuestro corazón. Nos susurra pensamientos de injusticia, de venganza y de orgullo herido, para permitirnos llamar a ese enojo y nos ciegue y nos devore, nos devore completamente a todos nosotros por dentro. Y no es mentira. Si en algún momento has sentido ira, ponte a analizar cómo la ira carcome nuestra alma, carcome nuestros pensamientos, nos quita la paz. Pero hoy Dios nos habla de ser diferente y no dejarnos dominar por la carne, por la soberbia, sino vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Hoy Dios nos invita a ti y a mí a examinar nuestro corazón y nuestros pensamientos. Hoy Dios nos pregunta: ¿estoy permitiendo que la ira gobierne mi vida? ¿Cuántas palabras he dicho en un momento de enojo en el cual ahora te estás lamentando por haberla dicho? ¿Cuántas veces el resentimiento ha oscurecido
la comunión tuya con el Señor. Mira, estas son preguntas que sinceramente nos debemos de hacer. Y hoy no podemos ignorar este problema. Y no lo debemos ignorar. Pues la ira no solo nos daña nuestra relación con los demás, sino también afecta la vida espiritual de cada uno de nosotros. En Santiago 1:19 al 20 dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, que cuando actuamos motivados por el enojo, nos alejamos de la justicia divina y caemos tristemente en la garra del enemigo. En este devocional vamos a estudiar lo que la Biblia nos enseña sobre la ira y cómo podemos hacerla revertir y vencerla para vivir en paz y que Dios esté siempre sobre nosotros. Mira, un ejemplo que te puedo traer es Caín y Abel, la ira que condujo al asesinato. Uno de los ejemplos más trágicos de la ira descontrolada es la historia de Caín y Abel en Génesis 4 del 3 al 8. Ambos hermanos presentaron ofrendas a Dios, pero mientras que la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios, la de Caín fue rechazada por Dios. En lugar de examinar su corazón y corregir su actitud, Caín permitió que la ira y la envidia lo consumiera hasta el punto de cometer el primer asesinato de la historia. Antes que cometiera ese pecado, Dios mismo le habló y le advirtió que el pecado estaba a la puerta y que él debía dominarlo, en Génesis 4:7. Pero Caín ignoró la voz del Señor y dejó que su enojo lo destruyera. Ahora yo te pregunto, o Dios nos pregunta a cada uno de nosotros, porque también me lo está preguntando hoy a mí: ¿cuántas veces hemos caído en lo mismo? ¿Cuántas veces hemos caído en el enojo? ¿Cuántas veces hemos caído en la ira? Dios nos advierte a través de su palabra que debemos hablar en oración, que debemos de corregir, debemos de estar más apercibidos en este engaño, en este atroz engaño del enemigo. Mira, aunque ustedes no crean, esta es una de las espinas que hay en mi alma, la ira. Y como pastor, hoy me duele muchas veces caer en ella, porque esto lo que quiere hacer es refutarnos y quiere que yo refute este servicio. Y la verdad, hoy sinceramente tengo el corazón triste y acongojado por haber caído en esta ira de que he tratado sinceramente de controlarla. Pero hoy nuevamente digo: Señor, sé tú tomando el control de mi ira. Sé tú enseñándome con este aguijón que está en mí a ser mejor, a mejorar. Y hoy le pido perdón al Señor, y tenemos que pedirles perdón al Señor por permitirnos ser dominados por esta ira. Y hoy quiero que Dios nos someta, que Dios sea el que tome el control de nuestro espíritu y de nuestra ira, para que podamos salir adelante. Hermanos, vivir en ira no es bueno. Realmente
no saben cuánto carcome la ira. Y de verdad es horrible ese sentimiento en el corazón cuando estamos viviendo bajo la gloria del Señor. Y no únicamente solo es pedir perdón, es trabajar en evitar volver a caer en los mismos errores. Por eso dije que la pregunta que nos hace Dios, ¿cuántas veces hemos caído en lo mismo? Es la pregunta que más debemos de analizar y tenemos que tener en cuenta para poder corregir estos errores. Hoy Dios te pregunta, ¿estás dejando la ira para poder trabajar en tu corazón? Hoy quieres dejar esa ira para que Dios trabaje tu corazón. Hoy sí lo deseo. Hoy lo necesito más que nunca. Otro ejemplo que podemos traer de la ira es Moisés. La ira que lo apartó de la promesa. Moisés, el hombre que guió al pueblo de Israel por el desierto, perdió la oportunidad de entrar en la tierra prometida por un momento de enojo. Dios le pidió que le hablara a la Dios le pidió que hablara a la roca que brotaba agua, pero en su fuego golpeó la roca dos veces. Números 2 del 7 al 12. Su enojo lo llevó a desobedecer a Dios y como consecuencia aún había servido fielmente al Señor, no pudo entrar a la tierra prometida por ese simple y gran error del enojo. Y hoy te pregunto, ¿no te ha pasado lo mismo? ¿Cuántas veces la ira nos ha llevado a actuar sin pensar y nos hemos perdido de bendiciones de Dios que tenía para cada uno de nosotros? Sí, tristemente sí. Tristemente hay que tener en cuenta que por un momento de ira podemos perderlo todo. Y otro ejemplo que quiero colocar es Jesús, el ejemplo de la ira justa y controlada. Jesús también sintió enojo, pero la ira era justa y sin pecado. En Mateo 21, del 2 al 13. Volcó la mesa de los cambistas en el templo porque habían convertido la casa de Dios en un negocio. Su enojo no era egoísta ni impulsivo, sino un celo santo por la santidad de Dios. Nosotros, en cambio, muchas veces nos enojamos por cosas triviales, por orgullo, por rencor. Jesús nos enseña que podemos enojarnos sin pedir pecado, sin pecar. Efesios 4, del 26 al 27. Pero tenemos que tener en cuenta es algo, y es que aquí tenemos que saber diferenciar el enojo. Aquí muchas veces el enojo se da por frustraciones. El enojo muchas veces es causado por ver tanta injusticia y sentirse uno a veces frustrado por querer no verla. Y esto independientemente, aunque lo queramos ver o lo queramos pasar como que no estamos pecando, desafortunadamente sí lo estamos haciendo. Y aquí no quiero contradecir a la Biblia en ningún momento, pero pecado es pecado. Hay
Hay que saber diferenciar cuando el enojo genera justicia. Y eso lo vemos mucho en Dios. Mira, Dios tiene algo muy particular y es de que cuando que Dios siempre, la última opción que Él toma es aplicar justicia. Y ya cuando Él toma la justicia en mano es porque la injusticia ha sido tan destructiva que es ya necesaria la acción del Señor. El Señor siempre está obrando en cada uno y perdonando en todo momento y en toda hora. Pero llega el momento en que la injusticia es tal que la ira del Señor inmediatamente actúa, porque es necesario parar esa injusticia. Y aquí no estamos diciendo que Dios peca, porque Dios no peca. Aquí estamos hablando de la ira de justicia divina. Aquí estamos hablando de algo más que no aplica para el hombre, sino aplica únicamente para el Señor. Aquí, aquí quiero tocar este punto en este devocional de cómo podemos vencer la ira, enseñarnos a avanzar y a poder reconocer la ira, a poder manejar la ira. Y créanme que yo estoy aprendiendo mucho de este tema, porque soy un hombre temperamental, soy un varón de Dios, temeroso del Señor, pero ha vivido ha sido trabajado en un gran desierto por este aguijón de la ira. Aquí la Biblia nos invita a hacer varias cosas. Uno, a orar, a rendir nuestra ira ante el Señor. Y eso lo vemos en Filipenses 4 del 6 al 7. 2, pedir el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 al 23. 3, responder con amor y no con enojo. Proverbios 15, 1. Y 4, perdonar y no guardar rencor. Colosenses 3, 13. Hermanos, hoy verdaderamente estamos llamados a entregar nuestra ira ante el Señor. No permita que este sentimiento te aleje de la presencia del Señor. Si el enojo te gobierna tu vida, hoy es día de ser liberado. Hoy es el día de reconocer tu falta. Mira, una de las cosas sabias que siempre dijo el apóstol Pablo con respecto, porque él era también un hombre que uno de sus adicciones era la ira. Y Dios trabajó en él mucho en ese aspecto. Y también lo ha venido trabajando en mí. Y créanme que lo más desconcertante después de la ira es el sentimiento de culpa. Es ese sentimiento de decir qué hice, qué dije. Y lo peor es de saber que de pronto algo en tus palabras pudo haber hecho un daño a una persona que tanto amas. Y es triste, ¿verdad? Es triste ver cómo un órgano de nuestra lengua puede dañar un corazón de un ser amado. Es triste permitir que nuestra ira sea desfogada contra una persona que de pronto no tenía la culpa. Y hoy clamo a Dios para que sea Él el que obre en cada uno de nosotros, en que nos quite esa rabia, que nos quite ese sentimiento,
Porque la ira es un sentimiento que, si tú no te has dado cuenta, nos quita el aire, nos quita, nos quita la tranquilidad, la paz, y nos lleva a un estado de inconsciencia, de una inconsciencia tal que cuando volvemos nuevamente en sí, no sabemos lo que pasó, ni por qué, ni cómo, ni dónde. Y con esto quiero terminar esta enseñanza. Si verdaderamente tú eres un hombre o una mujer que está sufriendo de la ira, te recomiendo que vayas inmediatamente a los pies del Señor para que Él te la quite. Pero entrégasela completa, no te quedes con ningún gramito de ira. Entrégasela para que Él sea el que sane en nuestros corazones. Porque la ira, hermanos, daña corazón como tú no tienes ni idea. Como dije anteriormente, ya termino este devocional y vamos al tiempo de la oración. Padre Celestial, vengo delante de ti con un corazón humilde, reconociendo que muchas veces he permitido que mi ira me descontrole. Señor, no quiero ser esclavo de este sentimiento que solo trae destrucción y distancia entre tú y yo. Perdóname por cada palabra hiriente que he dicho, por cada reacción impulsiva, por cada sentimiento que ha guardado en mi corazón, que se me ha guardado en mi corazón. Hoy, en el nombre de Jesucristo, renuncio a la ira descontrolada, renuncio a todo rencor, renuncio a toda amargura y clamo por el Espíritu Santo, que sea Él llenando mi corazón de paz, con tu amor, Señor, con dominio propio. Quiero ser un reflejo de Cristo en mis palabras, en mis actitudes y en mis pensamientos, Señor. Padre, enséñame a responder con paciencia, a hablar con sabiduría y a perdonar como tú no has perdonado a cada uno de nosotros. Hoy, Señor, te entrego mi carácter, mi temperamento, mis emociones. Ayúdame a caminar en la mansedumbre y en la paz que tú solo puedes dar. Padre, te doy gracias porque sé que hoy estoy sintiéndome transformado. Y eso lo declaro en el nombre de Jesucristo, que la ira no tiene poder sobre mí, porque soy libre en Cristo Jesús. Porque hoy necesito más que nunca tu paz y tu misericordia en mí, Señor. Transforma, Señor, todo pensamiento, todo fuego que quiera carcomer mi corazón, Señor. Destrúyelo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y recuerda, hermanos míos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.